Buen día, buenas noches, no sé qué momento del día estarán de clases hoy. Vamos a hacer en este momento eh, un comentario sobre la película. Si nosotros íbamos a tener la clase por Meet el otro día, pero hubo algunos ausentes de un curso y esta semana medio que se complicó. Entonces vamos a dejar en la próxima reunión que tengamos por Meet, vamos a hacer algunos comentarios y yo quiero preguntarles algunas cosas porque, bueno, estamos bastante desconectados ahora. Pero vamos a empezar un tema que es muy lindo, como yo les decía la otra vez, que es la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros estuvimos viendo la persona humana y vamos a ver a Jesús como verdadero hombre, cómo es eh, el misterio de la encarnación, que nosotros le llamamos de esa manera en la iglesia, ¿sí? Le llamamos el misterio de la encarnación a este hecho tan grande de que Dios se hace hombre, ¿sí? En la peli que yo les mandé, trata sobre eso, ¿no es cierto? Sobre ese momento. La película, por supuesto que es una interpretación que hace el cineasta y los actores, cada uno tiene que imaginarse cómo actuarían los personajes bíblicos y hacen una interpretación y es una manera artística de demostrarlo, pero no todo lo que está en esa película está en la Biblia, sino que mucho que es imaginación y otro que son caracterizaciones hechas por personas que no son los verdaderos Jesús, María, José, ni nadie de ellos, ¿no? Ni la familia de María, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que no son bíblicas, incluso que la manera de proceder, ¿no es cierto?, de los personajes no están relatados de esa manera, ¿sí? Pero lo interesante de esta película es que tiene muchas de las instituciones sociales, religiosas, culturales de la época de Jesús, ¿sí? Porque Jesús, o sea, el Hijo de Dios, viene a hacerse hombre en un momento concreto de la historia que tenía sus problemáticas, como bien lo decíamos en la clase anterior, y sus propios desafíos y también sus estructuras que el Señor viene a renovar, ¿sí? Hay muchas cosas que gracias a Jesús, gracias a la venida de Jesús, se fueron transformando en las distintas culturas, ¿sí? Que nosotros lo vamos a eso a analizar cuando veamos la persona de Jesús en su vida pública, es decir, ya cuando Jesús entra a predicar por toda la Galilea y por Judea, que era el lugar donde él vivió. Entonces ahí vamos a empezar a ver esas enseñanzas de manera explícita, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar de a poquitito y nos vamos a detener en los títulos cristológicos, que es uno de los temas que nosotros tenemos, ¿sí? En la peli, ahí que narra la anunciación del ángel a María, ¿sí? Cuando nosotros leemos en el Evangelio, esos hechos están narrados en el Evangelio de San Mateo y de San Lucas, está narrado cómo fue el anuncio del ángel a María, que seguramente ustedes lo habrán leído pila de veces. Y ahí esa, esos episodios, ¿sí? Nos muestran ya quién es Jesús desde el nombre que se le da, ¿sí? Porque para la cultura hebrea, el judío, el nombre tenía contenido ya la misión de la persona, ¿sí? Por eso es que está este detalle tan importante del nombre. Vieron que antes de que naciera Jesús, ya está el nacimiento de Juan el Bautista. En la película veíamos cómo tan importante era el nombre que le iban a poner, que para ellos siempre tenía que ver con una tradición de los antepasados, tenía que haber alguien en su familia, alguien importante de quién tomar el nombre, ¿sí? Porque, bueno, ahora nosotros tenemos apellidos, pero antes la genealogía hacía la pertenencia a una familia, cada uno conservaba los nombres de sus ancestros y los repetía y recordaba su historia. Bueno, cuando nace Juan el Bautista, le ponen el nombre de Juan. Bien, ven que si ustedes se acuerdan del detalle, que eso no es algo que está en la Biblia, sino que lo pone el que hace la película como un dato cultural, cuando le preguntan a Isabel, ¿de dónde viene ese nombre? Y ella dice, ¿de dónde vienen todos?
Yo me quedaba pensando, claro, tiene que ver con esto de que el nombre tiene incluida una misión, ¿sí? Y un ser, no una casualidad en esta vida, sino alguien que Dios le dio la existencia y le dio junto con esa existencia una misión y algo importante para hacer, ¿sí? Entonces Juan, por ejemplo, es un nombre importante que habla de cómo es esta vida un milagro también, ¿no es cierto? El nombre de Juan, si nosotros lo buscáramos a ver qué significa el nombre en hebreo para ellos, ¿sí? Significa fiel a Dios, o también el Señor es favorable, ¿sí? Porque ha sido como un milagro que el Señor le ha concedido a Isabel y a Zacarías, que eran los padres, ¿sí? Y también la fidelidad de Juan a Dios, porque él va a ser el precursor de Jesús, es decir, el que va a andar preparando el camino con su predicación, anunciando que ya viene el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ¿sí? Él lo va a decir de distintas maneras, pero es el que prepara el camino para que Jesús pueda realizar su misión también, porque Él va anunciándole a la gente esta llegada del Mesías. Y ya que estamos diciendo Mesías, este es uno de los títulos cristológicos, es decir, uno de los nombres que se le da a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra que en el Antiguo Testamento, cuando se decía estamos esperando el Mesías, la palabra Mesías significa ungido por Dios, es decir, alguien que ha recibido de Dios una misión especial, ¿sí? Se refiere a consagrado a Dios por la unción. Eso es lo que significa la palabra ungido o Mesías, ¿sí? Y también cuando Jesús empieza su vida pública, él también, uno de los primeros textos que hablan de Jesús predicando, Jesús dice que se paró o sea, él se levantó a predicar en la sinagoga y leyó un texto de los profetas del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, donde ahí decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. ¿Sí? Esto que dice Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Es decir, el ser ungido era alguien que tenía la fuerza del Espíritu de Dios, ¿sí? Que en Jesús, además, Él tiene plenamente el Espíritu de Dios, porque Él es Dios hecho hombre, ¿sí? Bueno, entonces Jesús es el Mesías esperado por el pueblo. Por eso cuando se empieza a hablar de que llega el Mesías, que lo veíamos ahí en la película, es algo que tiene que ver con la esperanza más grande que tenía Israel de ser liberados, ¿sí? Ahora, ¿de qué creían en primer lugar que iban a ser liberados? De las opresiones temporales que tenían, o sea, históricas o del momento que estaban pasando. Nosotros ahí en la película veíamos distintas cuestiones, distintas instituciones sociales que estaban como entrecruzándose. Veíamos a los romanos como autoridad civil, pero impuesta, ¿sí? El imperio romano había invadido Judea, Palestina, y había sometido, y además a otros pueblos más, todos los pueblos a los cuales invadía los sometía al emperador de Roma. Por lo tanto, los reyes que cada pueblo tenía se convertían en súbditos del imperio, ¿sí? ¿Cuál es el rey que aparece ahí como rey de Judea o rey de Israel, mejor dicho? El rey es Herodes, ¿sí? Que es aquel rey al cual se dirigen los magos para buscar dónde ha nacido el Mesías. Y este rey, a la vez, no es la máxima autoridad, sino que es súbdito, por haber sido invadido, súbdito de Roma, ¿sí? Y los romanos ahí, ¿quiénes son? No aparece el emperador en la película, pero aparecen los soldados.
los soldados estos que cobraban los impuestos. Otros también tenían como empleados de Roma, que eran los publicanos, que ya más adelante lo vamos a ver, los cobradores de impuestos. Y estos impuestos que se cobraban no eran para el pueblo, así como nosotros ahora pagamos la luz, el agua, irrigación, nada de eso, sino que eran simplemente impuestos al César, al emperador de Roma, para que haga lo que quiera, ¿sí? Para que se enriquezca, para que pague sus gastos de todo el imperio, ¿sí? Entonces no era algo que volvía al pueblo, salvo como una especie de protección que solían decir los reyes que tenían sobre los pueblos que eran dominados. Pero bueno, eso era medio relativo, ¿sí? Y a la vez, el impuesto que veíamos ahí que se paga ustedes deben haber visto que era para Roma y otro que era para el templo y para el rey Herodes, ¿sí? Que el rey Herodes estaba construyendo su palacio. ¿Por qué? Porque también las autoridades civiles del pueblo de Israel estaban mezcladas con las autoridades religiosas, ¿sí? No era una división total, ¿sí? El rey, en sus inicios, los reyes de Israel, había sido un rey que tenía mucho más presente a Dios, ¿sí? El buscar la voluntad de Dios. En cambio, esto ya es como que ya se había degenerado todo, ¿no? Entonces el rey es como que quedaba como la autoridad puesta por Dios, pero en realidad ustedes ven ahí la gran corrupción que hay, las luchas de poder, el rey que dice que ha matado incluso a sus hijos para que no se le rebelen, o sea, todo mal. Y el rey, entonces, cuando se entera que van a ser el Mesías o cuando cree que ha nacido, lo busca para matarlo. Eso lo veíamos ahí, ¿sí? Entonces la palabra Mesías se aplica a Jesús, ¿sí? Y tiene esa fuerza, ¿no? De ser Mesías. Después, cuando Jesús es grande, le empiezan a preguntar muchas veces si él es el Mesías. Y él medio que no lo dice del todo porque la gente asociaba esta palabra a un liberador político, ¿sí? Alguien que va a eliminar a los opresores, ¿sí? Se me corta el tiempo del video. Entonces Jesús no anda diciendo por todos lados yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, porque ya desde entrada nomás ya vieron en la cabeza alguien que va a derrocar al otro rey, ¿sí? Alguien que va a invadir. Entonces Jesús no quería tener esa palabra pesando sobre sí de esa manera. Y yo les decía, en la película hay cosas que son interpretaciones, nada más, ¿sí? Yo por ahí me quedaba medio como que digo, si bien está bueno que nos muestra las instituciones sociales del contexto de Jesús, por ahí a mí no me gustan algunas cosas como por ejemplo cómo representan a María como alguien que está todo el tiempo enojada, como triste, como que no se nota en la manera de actuar de la actriz, ¿no es cierto? La fe de María, la confianza en Dios. Por supuesto que es muy difícil todo lo que, dado el contexto, cómo lo trataban los vecinos, cómo estaba la ley esa de apedrear a las mujeres, o bueno, distintas leyes que tenía el pueblo judío, cómo lo habrá vivido a eso María, ¿no? Lo que nos dice sí el Evangelio es que ella dijo, hágase en mí según lo que has dicho. Es decir, María, lo que Dios le mandó a decir, ella lo cumplió de entrada, ¿sí? Y si pensamos en lo primero que le dice el ángel cuando la saluda, le dice, alégrate. ¿Cómo habrá tomado ese alégrate, ¿no es cierto? Nosotros cuando pensamos en nuestros propios sentimientos, bueno, decimos el sentimiento de alegría, ¿sí? A veces un sentimiento de alegría y un estado de alegría, ¿sí? Hay pequeñas cosas que nos alegran, y también hay pequeñas cosas que nos quieren quitar la alegría, que son como tentaciones, pensamientos que son negativos o preocupaciones que podemos tener y que son como la lucha interior que tenemos que hacer para poder realmente alegrarnos, porque todos buscamos la alegría, ¿sí? María seguramente habrá buscado realmente en la confianza que tenía en Dios, quitar todos esos temores, que en realidad son como
la tentación para no cumplir con la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, pero a mí no me gusta mucho el rostro, porque vieron que cuando alguien es alegre, más allá de las preocupaciones y de todo, se nota en la cara, ¿sí? Así que en la cara de María creo que, o el rostro, o la actitud nos la tenemos que seguir imaginando, ¿sí? Y bueno, y a María le dice el ángel que le ponga de nombre Jesús, ¿sí? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, como decíamos antes, tiene incluida la misión, ¿no es cierto? Ya es una palabra un mensaje para la gente. ¿Por qué? Porque quiere decir Dios salva. Entonces el nombre Jesús significa Dios salva. Y fíjense cómo hay una oración que nosotros rezamos cuando es el mes de la Virgen, sobre todo lo rezamos en el colegio, que rezamos el Ángelus, el saludo del ángel a María, y decimos: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? O decimos: el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios, la palabra de Dios, es Jesús, que se hace carne, se hace hombre y habita entre nosotros. Eso quiere decir esa expresión. Y como Dios dijo que venía a salvarnos y se hizo nuestro Salvador. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, toma el nombre Dios salva. Y esta salvación se comienza a hacer realidad ya en la vida de María, aunque Jesús es un pequeño bebé, o sea, acaba de ser concebido por obra del Espíritu Santo, pero esa salvación va llegando a María, vieron, en los detalles de todas las preocupaciones que podía haber o los obstáculos, por ejemplo, en que pueda ir a la casa de Isabel. Entonces ahí, bueno, eso, cómo se fue María a lo de Isabel no lo dice mucho la Biblia, solamente que dice: partió y fue sin demora. Y que consiguió cómo llegar hasta allá, que encontró en Isabel alguien de quien también aprender un poco cómo ser madre, digamos. Ella estuvo acompañándola en el embarazo y es como que también probablemente le haya significado a María, además de un servicio, también algo que la preparaba a ella para el nacimiento de Jesús. Y después, ante el chismorroteo, no sé cómo se dice, el chumerío de la gente, también Dios la salva, porque, bueno, ella, o sea, vieron cuando decimos no hay mal que por bien no venga, ellos tuvieron que partir a Belén y seguir para adelante con la misión, ¿sí? También en su temor de que cómo le va, no sé, cómo lo tomaría José, a todo esto. Dios le envía también a José un mensajero, un ángel, para que sea el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Y esta salvación ya se va cumpliendo en la vida de Jesús y en todo lo que le va pasando a ellos en el camino, cómo Dios los salva del emperador, bueno, del rey Herodes, tan egoísta, de la matanza de los inocentes. En el camino pone gente que los vaya ayudando y es como que ese nombre ya va resonando.